Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Barros y en esta oportunidad vamos a dar una clase sobre ciruelo europeo. Como ustedes saben, hay dos tipos de ciruelos. Si bien el género es Prunus, las especies son distintas. Prunus salicina es el ciruelo japonés. Básicamente la fruta está más destinada al consumo en fresco, aunque también algo de industria. Pero nosotros vamos a hacer foco esta vez en el ciruelo europeo, Prunus domestica, en el cual principalmente su destino es la industria. Tanto el deshidratado, que es eliminar el agua mediante el tratamiento del producto por calor artificial, llámese el calentado del aire o por superficies calientes, como el secado o desecado, que se conoce también, que es la eliminación del agua mediante el tratamiento del producto en condiciones ambientales, principalmente por sol y viento, hace que permita prolongar el almacenamiento y guardar la fruta de un año a otro. También reducir la variabilidad anual del precio asegurando un stock. Dentro de los principales productores de ciruela desecada, encontramos a Estados Unidos con un poquito más de 100.000 toneladas, representa el 35% aproximadamente de la producción mundial. Fíjense que es un promedio de algunos años. También le continúa Chile con alrededor de unas 70.000 toneladas. Chile representa el 21%, seguido de Francia con esas 33.600 toneladas, que representa un 10%. Sin embargo, Argentina, que es el cuarto productor mundial, tiene aproximadamente unas 30 a 32.000 toneladas, lo cual representa también un 10%. Es un productor importante a nivel mundial Argentina, seguidos de China y por supuesto otros países que producen este producto. Dijimos que Estados Unidos produce aproximadamente unas 120.000 toneladas secas al año, básicamente al oeste de Estados Unidos, en la zona de California, con aproximadamente 24.000 hectáreas, de las cuales exporta prácticamente la mitad, unas 62.000 toneladas son exportadas al mundo. Chile, como dijimos, que es un gran exportador mundial, ronda aproximadamente los 50.000 toneladas de las casi 70.000, 80.000 que produce en el año. Francia, como habíamos dicho, que era un gran productor, unas 60.000 toneladas, sin embargo, produce o exporta menos cantidad que Argentina, que es el cuarto productor, con aproximadamente esas 40.000 toneladas, distribuida en 15.000 hectáreas. Sin embargo, Argentina exporta alrededor de unas 27, 30.000 toneladas anuales, mientras que Francia solo exporta unas 15.000 toneladas, porque tiene un gran consumo interno. Por supuesto, otros exportadores son Serbia, España, Países Bajos, Alemania. En el hemisferio norte, los grandes jugadores, como hemos visto, Estados Unidos y Francia, y en el hemisferio sur, Chile y Argentina son grandes jugadores también junto con Australia. Si hablamos de los importadores, Rusia es un gran importador con aproximadamente unas 25.000 toneladas, seguido de Alemania con unas 16.000 toneladas, Brasil con aproximadamente 12.500 toneladas, y sigue México, Japón, Polonia ya un poco menos con alrededor de 7.000 toneladas, Reino Unido, Italia, España. Si hablamos en términos económicos, la oferta, es decir, la producción, supera al consumo, a la demanda. Entonces, los principales países productores que hemos visto incentivan esta producción de fruta de manera diferenciada, haciendo, digamos, uso de esta producción integrada, producción orgánica, calibres extra grandes, y realizan campañas de promoción del producto porque es un producto sano y natural. Esta diferenciación del producto, si bien es un commodity, pero en packaging adecuados se diferencian,
y se pueden apreciar en el mundo cómo se ofrece el producto en bolsas o en ciruelas individuales como se pueden apreciar en las fotos. Cuando hablábamos antes de las exportaciones de los distintos países, dijimos que Estados Unidos, que era un gran productor, sin embargo exportaba casi la mitad, porque claro, tiene un gran consumo interno con esos 335 gramos al año, recuerden la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos. Y el otro gran productor, que era Francia, con esas 60.000 toneladas y que solamente exportaba 16.000, que le decía que era un gran, digamos, consumidor de ciruela, bueno, aquí se ve reflejado con esos 544 gramos al año. Sin embargo, Argentina, que prácticamente exporta gran parte de lo que produce, se ve reflejado también con esos 60 gramos al año de consumo per cápita. Prácticamente todo lo que se produce de ciruelo europeo en el país lo hace en Mendoza, representa el 98% de la producción nacional. Y el destino principal es Brasil y, como dijimos anteriormente, Rusia, que es un gran importador. De estas 18.000 hectáreas aproximadamente que cuenta la provincia, fíjense que principalmente está en la zona sur de la provincia la mayor superficie implantada, con aproximadamente unas 14.000 hectáreas, seguido de la zona este con 3.500, la zona norte con 530 hectáreas y el Valle de Uco con aproximadamente unas 350 hectáreas cultivadas. Caracterizando un poco el sector, podemos hablar que aproximadamente hay unos 5.500 propiedades donde se cultivan ciruelos europeos y predomina principalmente los pequeños productores. Fíjense que aproximadamente lo que sucede en otros cultivos, también en la viña, en los olivos, el 85% de los productores son menores a 5 hectáreas, con un promedio de aproximadamente entre 3 y 3 hectáreas y medias. La atomización en la producción primaria refleja obviamente una situación asimétrica, diría yo, en las relaciones comerciales. Hay aproximadamente unos 1.500 secaderos, de los cuales 500 establecimientos tienen una capacidad de secado mayor a las 100.000 toneladas. Y hay, por supuesto, muchos secaderos pequeños, aproximadamente unos 1.000 secaderos, que ocurren también en las mismas propiedades donde se produce el cultivo, se secan en la propia finca, con esta tecnología de secado al sol directamente. En general, los rendimientos que se producen en Mendoza son más bien bajos y bastante irregulares. Se da una situación de plantaciones viejas, semi abandonadas en algunos casos, con falta de tecnología de cultivo, tanto en polinización, en algo de mecanización, todo el tema de control de heladas y granizo, el tema del riego muchas veces no es trabajado en forma adecuada y por supuesto hay poca inversión tecnológica. En esta imagen se puede apreciar un cultivo de ciruela Dallen bajo tela antigranizo, pero la verdad que esto no es tan común encontrarlo. En general están sin tela porque el cultivo verdaderamente no da el beneficio como para poder hacer estas inversiones. Aquí se puede apreciar un monte comercial también de ciruela Dallen. Es un cultivo que tiene altos requerimientos de horas de frío, en general rondan de entre 800 y 1000 horas. Muy exigente la cultivar President, que requiere aproximadamente unas 1800 horas, y florecen en la segunda quincena de septiembre. Por supuesto, primaveras frías, con lluvias, heladas tardías, afectan el cuaje y, desde luego, el granizo puede atentar contra la producción. En esta imagen se aprecia una finca donde ha caído un fuerte granizo en la cultivar Dallen, donde se puede ver los daños en el fruto y la fruta caída en el piso por la alta granizada ocurrida. En verdad es una planta poco exigente al suelo y se adapta muy bien a suelos arcillosos o arenosos,
principalmente los arcillosos se adaptan muy bien y tolera algo de salinidad. Pero ojo en términos de riegos después, porque excesos de humedad favorecen los ataques de Phytophthora y hay que evitar entonces el anegamiento en la zona del cuello de la planta. Con respecto a los portainjertos, no se propagan sobre franco y se utilizan en general dos: el mirabolán, el Pronuceracífera, que puede ser de semilla o clonales como el 29C, y Mariana, que es Ceracífera por musoniana, que es el Mariana 26-24, que tiene un uso bastante difundido. Respecto a la oferta varietal, la verdad que hay muchísimas menos variedades que en los ciruelos japoneses y hay cultivares tradicionales que siguen siendo muy demandados en el mundo. Es tan así que de hecho la variedad Dayen tiene prácticamente un 84% del ciruelo que se encuentra plantado en Mendoza, la Dayen 707 un 13%, que es una variedad mejorada, y President el 2%. Haciendo foco en el calendario de maduración de esta ciruela europea, como vemos hay poca oferta varietal, hay más por supuesto, pero aquí hemos concentrado en prácticamente el 99% de lo que se produce y vemos que Dayen y Dayen 707 están prácticamente la primera y segunda decena de febrero y se le suma después President en la segunda y tercera decena de febrero. Esta variedad Dayen o Dayen, por su origen francés, tiene un tamaño mediano a chico de unos 30 gramos aproximadamente el peso del fruto, de piel violácea y de pulpa amarilla. Tiene un alto contenido de azúcar, al igual que su prima hermana Dayen 707, que son de tipo dulce, son parcialmente autocompatibles y polinizan bien con President. Sería recomendable incluso colocar President para polinizarse. Y también presenta añerismo, es decir, presenta becería. Es muy difundida y se conoce en el campo como dente. También la conocen o la nombran así algunos productores. Dayen 707 es una variedad mejorada de Dayen, donde su tamaño es más bien mediano, de unos 50 gramos el fruto, y se asemeja mucho, la verdad, a Dayen, tanto en forma como en color. Pero tiene también un altísimo contenido de azúcar, al igual que Dayen, con un 24%, son las ciruelas tipo dulce que se le llaman, y son parcialmente autocompatibles, poliniza bastante bien con President y lo que ocurre es que presenta becería. Es muy difundida esta variedad y muchas veces en el campo se la conoce como doble dente. La variedad President es un fruto de tamaño más bien mediano a grande, entre 60 y 80 gramos, con alto contenido de azúcar, no tanto como Dayen y Dayen 707, con un 20% de contenido de azúcares. Es autoincompatible y poliniza bien tanto con Dayen como con Dayen 707. Tiene un altísimo requerimiento de horas de frío y en algunos casos se la suele utilizar para consumo en fresco. En ese caso, muchas veces, cuando su destino va a ser para consumo en fresco, puede hacerse algo de raleo. Es una especie poco precoz y entonces el sistema de conducción va a tender a formaciones que tengan mínimos rebajes y poda en verde y fructificación para regular la carga, renovar madera y asegurar muy buena entrada de luz para la diferenciación de yemas y así obviamente diferenciar esas yemas aflorales y después productivas. La forma, digamos, de conducción en general pueden ser vasos donde la distancia de plantación ronda los 5 metros entre hilera y 4 metros entre plantas, 5 metros entre hilera y 3 metros y medio entre plantas, o 5 por 3 o 4 y medio por 3. Se tiende a llevar, como en toda la fruticultura, a mayores densidades de plantas por hectárea.
En general se encuentran plantaciones de 500 a 750 plantas por hectárea. En esta imagen podemos apreciar una plantación de 5 metros entre hileras y 3 metros entre plantas. En cambio aquí, continuando con esta tendencia de la fruticultura a aprovechar los espacios, aquí la distancia entre hileras es de 4 metros y la distancia entre plantas es de 2,5 metros, con lo cual se llega a una cantidad de unas 1000 plantas por hectárea aproximadamente. Como sabemos, la cosecha es la labor más importante del cultivo y la que, digamos, necesita o consume mayores costos de ese cultivo. Entonces, la necesidad de adaptar los sistemas de conducción a la cosecha mecanizada es la tendencia de la fruticultura y la ciruela no escapa a esta situación. Entonces, las densidades de plantación que se buscan, de acuerdo por supuesto a la máquina que se va a utilizar, en este caso son vibradores de tronco con paraguas invertido, muchas veces esas distancias de plantación que veníamos hablando, donde se va reduciendo, si uno piensa en cosechar con este tipo de máquinas, habrá que rediseñar el cultivo para poder ejecutar esa labor de la mejor manera posible. Y entonces las distancias entre hileras será de aproximadamente 6 metros para poder entrar la máquina muy bien, digamos, para poder tomar la planta y vibrarla, y la distancia entre plantas entre 5 y 4 metros. En Mendoza solo el 30% aproximadamente de la superficie se utilizan colmenas para la polinización. El cuaje es bastante variable y es bastante afectado también por las condiciones climáticas de primavera, como habíamos dicho anteriormente. También lo que ocurre son producciones irregulares debido a este fenómeno de becería que también tiene este cultivo. Tanto la variedad Dallen como Dallen 707 son parcialmente autocompatibles y entonces serán necesarias la utilización de colmenas y por supuesto la aplicación de boro para mejorar el cuaje. President, en cambio, es autoincompatible, pero poliniza también con Dallen. Se recomienda una cantidad de 3 a 5 colmenas por hectárea. La caída de frutos suele ser importante por pobre cuaje y hay una caída en la época de diciembre, principio de enero, donde la ciruela, como se puede apreciar en la imagen, presenta una mancha deprimida que puede ser debido a estrés hídrico, a altas temperaturas, a nutrición, principalmente por necesidad de potasio, pero no está muy clara esta situación de por qué se produce y la caída de frutas en ese momento es bastante importante. Como se están imaginando y por lo que hemos venido charlando sobre este cultivo, no se ralean los frutos, la carga frutal se regula solamente en la poda, porque son ciruelas para deshidratado. Solamente se justifica el caso de algún raleo manual cuando hablamos de esta cultivar President, donde se puede destinar en parte a consumo en fresco y allí muchas veces se puede echar mano a esta raleo de frutos, pero que quede totalmente claro que no se ralean los frutos en los ciruelos europeos. Hablando ahora un poquito de la cosecha. Al momento de la cosecha, el contenido de sólidos solubles debe rondar los 24 grados Brix y la firmeza de la pulpa entre 3 y 4 libras. Recordemos que el color de la pulpa es amarillo, amarillo ámbar. El tipo de cosecha principalmente manual, pero también se está haciendo cosecha mecanizada. Es la tendencia obviamente de este cultivo. Un rendimiento esperado de cosecha puede rondar las 25 a 30.000 toneladas por hectárea. Sin embargo, por todo lo que hemos venido hablando y la situación del cultivo en la actualidad, el promedio en Mendoza es de 6 toneladas por hectárea.